día, buenas noches y bienvenidos a este último programa de la octava temporada de Minkericui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis, con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Hoy tenemos un nuevo, bueno, cerrando este ciclo que iniciamos la semana anterior y que hemos llamado una educación diferente, lo cerramos con el tema ¿Conoces la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, UNIA? Para conversar sobre la UNIA y conocerla, conocer su propuesta, hemos invitado a Wendy Banda, que es directora de la Dirección de Servicios Académicos de la UNIA, justamente. Así que es una alegría, un honor tenerte con nosotros, Wendy. Bienvenida a Mincaricui. Muy buenas tardes. Es un gusto también estar con ustedes y gracias por la invitación a Punyasuchi y a su programa que siempre lo escucho y bueno, ahora con ustedes y poder también conocer o dar a conocer qué es lo que hace la UNIA, ¿no? Para formar a nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios. Muchas gracias, Wendy. Gracias por seguirnos, porque estuvimos conversando un poquito. Es una alegría saber que sigues los programas también. Y ahora mismo nos están viendo, están compartiendo este programa nuestros estudiantes de la escuela que se conectan a través de un solo dispositivo. Y bueno, claro, siempre otras personas que se conectan interesadas en temas educativos, no solamente docentes y estudiantes, sino amigos, simplemente personas de cualquier línea, ¿no? Y bueno, igual siempre esas entrevistas son vistas también después a través de nuestros canales de las plataformas de YouTube y de Facebook. Wendy, cuéntanos por favor para empezar, para tener una idea, un marco de la UNIA, cuéntanos sobre las características de la UNIA, cuéntanos cuántos estudiantes tienen, qué carreras ofrecen, el número de docentes también. ¿Cómo caracterizarías a ambos grupos? ¿Cómo son los estudiantes, dirías, los dos docentes que trabajan allí? Ah, bien, encantada. Mira, la UNIA es una universidad que ha sido creada y forjada por nuestros hermanos líderes de pueblos originarios, que es AIDESEF, ¿no? Se crea a propuesta de ellos. Muchos de los maestros estuvieron muy comprometidos en que necesitaban proponer una educación para ellos con una nueva perspectiva, una alternativa para que sus hijos, sus hermanos, se formen de acuerdo a sus costumbres, a sus formas de ver y aprender desde los pueblos originarios, desde esa lógica, ¿no? Y bueno, ya de aquel momento histórico de lucha de los pueblos originarios, ya pasaron cerca de 24 años de su creación. Mm, y en todos estos años, pues, hemos ido viviendo una lucha de sistemas estructurales porque la UNIA, si bien es cierto, se crea por los movimientos indígenas, pero al momento de ya implementarla, empieza a cambiar ese matiz que querían nuestros hermanos indígenas, ¿no? Como Marcial Fasanando, la maestra Segundina y otros maestros aguajú y ashánicas. Entonces, empieza a cambiar ese matiz desde los documentos de gestión, como el proyecto de desarrollo institucional, y le daban mayor peso pues a los pueblos originarios, un 70-30 de, cuando digo porcentajes, 30 me refiero a estudiantes no, no pertenecientes a un pueblo originario, sino que eran parte de la ciudad, de la urbe, ¿no? Entonces, de gestión en gestión, entre aciertos y desaciertos, la unía 24 años diríamos, de postergación de alguna manera, porque no se logró consolidar el enfoque intercultural, la propuesta que querían nuestros hermanos, porque antes de la pandemia nosotros teníamos mayor población de estudiantes de la urbe,
¿no? Y poca presencia de nuestros estudiantes de pueblos originarios. Pero luego se hizo un trabajo en todo el tema de cómo es que la UNIA debe empezar a tener ese matiz. Entonces empezamos a salir más a las comunidades, a hacer convenios con las municipalidades para que ellos apuesten en la educación de de los pueblos originarios, sobre todo tenemos mayor presencia en el pueblo Aguajún, ¿no? A pesar que no es tan cerca nuestro territorio de los Shipibo Conibo, tenemos mayor presencia también de los pueblos Aguajún en este momento. Sin embargo, aún falta por hacer acciones, ¿no? De un examen de admisión diferenciado que atienda a sus necesidades y a sus diferencias. Necesitamos seguir tomando los exámenes en los municipios de forma descentralizada. Necesitamos mayor participación del gobierno local con tema de presupuesto, porque ellos vienen de zonas tan alejadas que luego nosotros nos sentimos también saturados porque no tenemos tantos albergues, comedores, ¿no? Entonces, es un tema muy álgido, pero en este semestre 2024-1 hemos logrado revertir de alguna manera, porque hemos tenido en este último ingreso mayor porcentaje de pueblos originarios, ¿sí? Entonces, hemos llegado en este momento estamos con 23 pueblos originarios, según IE. Y tenemos en total 2.290 estudiantes. Ahora, el porcentaje de ingresos de este semestre ha sido prácticamente 80-20 en este proceso, ¿no? Entonces, en total llegamos a un 63% de estudiantes de pueblos originarios. Entonces, qué importante es este trabajo de manera descentralizada. Y lo bueno, Milagros, es que tenemos un mayor porcentaje de mujeres estudiando, mujeres empoderadas, mujeres decididas a generar todo un cambio y que dicha población está en la Escuela Profesional de Educación Inicial Bilingüe, ¿no? Y entonces, ya luego viene educación primaria bilingüe y ingenierías agroforestal acuícola y también con estudiantes de ingeniería agroindustrial, ¿no? En ese porcentaje están nuestros estudiantes y nosotros pues con un desafío grande porque si bien es cierto, ya garantizamos que ingresen, ¿no? Ahora tenemos que hacer todo un trabajo arduo para que permanezcan, para que el proceso de adaptación universitaria sea la más adecuada para que ellos eh, puedan lograr sus competencias y puedan terminar y llegar a tener el título, ¿no? Insertarse en el campo laboral. Wendy, perdona que te interrumpa. No es para aclararme. Hablaste de educación inicial intercultural bilingüe, primaria intercultural bilingüe, luego industrias agroforestales, es lo que te entendí. Sí, No ingeniería secundaria, primero agroforestal educación. acuícola, Ok. que son Esas son ingenierías, las tres carreras, ¿verdad? Que cuatro ofrecen carreras. cuatro carreras. La Ujú. cuarta es, perdón, Agroindustrial. ya. Y secundaria, a nivel secundario no hay, educación secundaria No, no. no, aún no, pero desde Ya. el momento en que ya estamos institucionalizados como universidad, hay maestros que están generando ya todo un trabajo de crear más programas, y entre ellos está la de secundaria, ¿no? Que es matemática, comunicación y ciencia y tecnología. Y permítame una precisión más. En cuanto a lo bilingüe, el tema bilingüe, ¿qué lengua es la que con la que trabajan? ¿El aguajún? ¿Es lo que entiendo por la cercanía del pueblo o hay otras lenguas más? No.
Las que nosotros trabajamos es el shipibo, porque Shipibo. tenemos shipibos. Después del shipibo, por un tema territorial, tenemos más shipibos, pero Ok. luego tenemos el aguajún, seguidamente de la Shaninka y Asheninka, ¿no? También tenemos a los hermanos, eh, ¿cómo se llama? Yines, ¿no? Mm. Los Yines. ¿Cómo resuelven esta complejidad? Porque no es un problema, simplemente es un universo mucho más amplio que el que nos toca vivir, por ejemplo, en el Cusco con la ESP Puyasunchis, ¿no? Hablamos básicamente de un quechua, el quechua, además quechua collao, ¿no? Pero ustedes se enfrentan, no quiero usar la palabra enfrentan, pero ustedes comparten el espacio con, además es un territorio no en una extensión tan amplia, sin embargo hay diferentes lenguas con ustedes. ¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo trabajan eso? Mira, para nosotros es un desafío. ¿Por qué? Porque deberíamos fortalecer esa oralidad que ellos tienen en una escritura, ¿no? En logro de que su lengua llegue a un nivel más avanzado, pero en eso estamos, porque necesitamos maestros que hablen esas diferentes lenguas originarias, ¿no? Tenemos en la actualidad maestros shipibos, dicho sea de paso, algunos son nuestros egresados que han cumplido tener ese requisito de ser maestros, de tener otros estudios de acuerdo a la ley universitaria y que ellos ahora están trabajando con nosotros, pero nos faltan más. Nos faltan tener maestros de estas 23 pueblos originarios para poder hacer el trabajo. En este momento, todo está en función al castellano. Y eso lo sabemos que es una gran limitante. Tenemos en educación cursos del primero al sexto, que es lenguas originarias, para que de alguna manera se haga de una manera lingüística este tratamiento de lenguas. Pero estamos en un proceso de construcción porque imagínate en autoridades anteriores, claro, nosotros tenemos un currículo, pero si no hay la buena voluntad de las autoridades, como que esto se iba implementando, habían altos y bajos, ¿no? Porque yo recuerdo en el 2015 había una estrategia muy interesante donde se había invitado a estudiantes o a egresados de diferentes pueblos originarios que se trabajaba en el aula para poder hacer el tratamiento de lenguas. Luego esto se desestimó y ahora se está volviendo a hacer esa misma dinámica para poder tener en aula a jefes de práctica y que, dicho sea de pasos, van a ser nuestros egresados, ¿no? Ese es un desafío que no está Grande. resuelto en un día. Ujú. Mm. Eh, ¿Qué en la zona de intervención de la UNIA, qué necesidades de formación de maestros interculturales bilingües tienen? A ver, No sé si manejas cifras, no importa si no son sí, cifras, pero o sea, las escuelas de la zona, de la región, ¿cuántos maestros aproximadamente se están necesitando? ¿Están en déficit o están cubiertas esas plazas? ¿Cuál es la situación? bien, nosotros en la región Ucayali tenemos 18 pueblos originarios, ¿ya? Es muy diversa después de Loreto. Sin embargo, en el Shipibo Conibo ya la mayoría de plazas están cubiertas, ¿no? Lo que nos falta por cubrir es en el Ashaninka, el Asheninka, ¿no? El Isconagua, el Cunicuy, el mismo Yine, ¿no? Entonces, hay brechas todavía, pero necesitamos maestros que son de la cultura y hablen la lengua. Y en eso estamos. Hacer todo un trabajo, un esfuerzo, porque
nuestros hermanos, alumnos que vienen de diferentes lugares, ¿no? Ellos vienen con una perspectiva grande de la universidad, pero la UNIA también tiene que adaptarse a esas necesidades que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y luchar, porque si no tienes tú un presupuesto o no has marcado una política que te ayude a atenderlos a ellos, ¿no? Es complicado. Si en estos 24 años recién estamos en el primer proceso, que es la admisión, ¿no? Con una política muy frontal a salir a las comunidades, en, en hacer convenios con los municipios, ¿no? Pero ahora nos queda la otra parte, el proceso. O sea, cómo es que nosotros garantizamos que nuestros jóvenes no deserten, terminen su carrera, ¿no? Y en eso pues hay el tema de cómo implementar que los sabios y las sabias estén dentro del proceso educativo. Y frente a eso estamos desarrollando estrategias de tutoría, ¿no? Porque la normativa tenemos una gran limitante, porque ¿cómo incorporamos a los sabios? ¿A quiénes los llamamos sabios? ¿Cómo hacemos para formular un términos de referencia, un TDR, para poderlos contratar? ¿Bajo qué normativa? O sea, ahí también hay un tema muy polémico y que desde el año pasado en el encuentro de universidades interculturales ya se viene proponiendo de que necesitamos un capítulo específico para las universidades interculturales Así es. donde quede estipulado de cómo es que se va a incorporar primero a los sabios, ¿sí? Ujú. ¿Quiénes? Perdóname, nomás para aclarar para las personas que no conocen un poco el tema, esto es porque hay una exigencia de parte del Ministerio de Educación en que quien enseña, ¿no? Que los maestros que dictan clase en institutos superiores o universidades deben tener mínimo maestría, ¿verdad? Así Entonces es. es difícil encontrar sabios, estos expertos maravillosos, naturales, ¿no? Ujú. De las zonas, ¿verdad? Nos pasa también lo mismo en la SP Sunchis. Continúa, por favor, Wendy. Claro, entonces, nosotros eh, hemos hecho todo un trabajo en estos 4 meses y esperemos que en lo que queda de este mes y al próximo tener buenas noticias de que ya estos sabios eh, hagamos todo un trabajo más normativo, porque si bien es cierto, tenemos un reglamento de incorporación a los sabios, pero ahora con la nueva gestión estamos viendo de que no es tan fácil. Por eso es que ya se va a firmar un convenio con AIDESEF, en la cual uno de los objetivos es hacer acciones de certificación a los sabios, ¿no? Y Ujú. trabajos compartidos para que también las organizaciones indígenas estén más ligados a la universidad, ¿no? Que Así eso es es. clave, ¿no? Y una de las propuestas de este capítulo o esta nueva ley para universidades interculturales a nivel universitario es que se esté normativizado toda esta incorporación, no solamente de los otros conocimientos, sino es de todo, por ejemplo, la creación de un vicerrectorado de interculturalidad donde Ujú. sea el APU, sea el Yacha y el Sabio, que tenga toma de decisión en el gobierno de las universidades interculturales para que haga un trabajo de fiscalización, ¿no? Ujú. Porque si en este momento, por ejemplo, en un consejo universitario, sí están organizaciones que participan, pero ellos tienen voz más no voto, ¿sí? Tampoco han pasado un proceso de selección. Entonces necesitamos, para llegar a un nivel de igualdad, necesitamos que nuestras organizaciones estén presentes en las tomas de decisiones,
¿no? Ujú, En toda esta implementación de la política o de los lineamientos de interculturalidad, según la resolución viceministerial, la 154 aprobada en el 2017, donde uno de ellos, por ejemplo, es el ciclo propedéutico. Y el ciclo propedéutico, ¿qué invita? Invita que a nuestros jóvenes que vienen de lugares tan alejados, donde de repente no ha habido una, o donde existe una brecha educativa, ¿sí? De un nivel secundario a una universidad, entonces el ciclo propedéutico le ayude al estudiante a, a que no sea tan brusco, tan chocante la adaptación a la vida universitaria. Y nosotros ujú. en este momento no podemos implementar por más, por más que ya hemos hecho en semestres anteriores actividades de ciclo propedéutico, pero nos hemos encontrado con que estamos en el tiempo vacacional, donde los docentes generalmente no quieren asumir una carga porque están de vacaciones, ¿no? No hay un presupuesto además para más docentes, porque porque no es parte del ciclo académico. Otro es que el estudiante eh, no le suma como una nota más a su formación, sino es un ciclo que lo ayuda a nivelar. Entonces nosotros dijimos, no, acá necesitamos que se incorpore, pero de una manera estructural, normativa. Lo otro también que se propone en este nuevo capítulo o de creación es incorporar una modalidad más al examen de admisión. Es decir, que nuestros jóvenes de pueblos originarios tengan esa opción, ese privilegio por ser pueblos originarios, ¿no? Porque nosotros como interculturales damos el porcentaje de cuántos vamos a tener, qué vacantes vamos a tener para pueblos originarios, pero eso lo decide la universidad, pero debería estar normada en todas las universidades interculturales, dándole bajo ley que es obligatorio la modalidad de E y B, así como las becas, ¿no? La beca eh, que nos da el Estado, beca 18, ellos nos dan un porcentaje de beca E y B y nadie más entra. Entonces nosotros necesitamos que una de las modalidades de ingreso es que estén la modalidad E y B. Uh-huh. Y así hay, por ejemplo, los maestros que deben ingresar a la vida universitaria deben ser, ¿no? Que hablen una lengua originaria por exigencia, porque en estos 24 años hemos querido que los perfiles para nuestros maestros que dicten siempre nos han sido observados por el Ministerio de Educación, diciendo de que no podemos cerrar de tal manera y no hay una ley que ampare, que diga que, que sean solo para los maestros bilingües. ¿Mm? Entonces necesitamos tener mucha normatividad para que esto se cumpla, porque a veces, ¿no? Pues tu audio milagroso. Perdón. Sí, porque, claro, la educación intercultural bilingüe como tal ya, ya le da una característica sumamente especial al alumno y obviamente si el alumno tiene una característica diferenciada de la educación formal en la ciudad, entonces debe responder también la universidad a los contenidos, ¿no? O sea, digo, deben complementarse, ¿verdad? Esas características también con la característica curricular, incluso la pedagogía que se utilice probablemente. Y quería hacerte una pregunta muy puntual. Has hablado de varios temas que deberían incluirse como excepciones, digamos, ¿no? ¿Les ha ocurrido, se han enfrentado ustedes al tema de que un joven shipibo, eh, que tiene como lengua materna el shipibo y se enfrenta a una presentación de tesis,
¿no? En la que tiene que cumplir, bueno, está muy claro, ¿no? Los pasos que tiene que tener, el esquema que tiene que cumplir. Además, el tipo de presentación en la que tiene que ser solvente, a nivel escrito, básicamente, que es donde probablemente también tienen dificultades. ¿No debería también allí haber algunos criterios especiales para la EIB, consideras tú? Claro, es importante porque, mira, todo es castellano, ¿verdad? Entonces, ¿qué Ujú, hemos dicho? Tiene que haber la escritura, las tesis tienen que estar escritas, por lo menos empezar por el abstract en idioma tiene que ujú. estar. Y las exposiciones, si es el alumno bilingüe, sí o sí lo tiene que hacer en su lengua materna, sí o sí. Ahora, ahí hay una desventaja. El jurado no entiende. Entonces, cuando es así, nosotros nos valemos con un traductor para que nos traduzca Pero qué está sí está hablando. permitido, sí Sí, está permitido. sí está permitido. Ahora, una pregunta más, disculpa que te haga preguntas tan precisas, pero porque estamos también enfrentándonos a situaciones como esta, ¿no? Nuestros estudiantes en la ESP también están egresando y estamos hablando en el caso del quechua, bueno, en general, las lenguas originarias son Ujú, fundamentalmente orales, ¿verdad? así es. Entonces, lo escrito es lo que prima en la academia. Ujú. Eh, ¿Esto se ha contemplado también en esas excepciones que ustedes están viendo? Sí, claro que sí, porque no hay nada mejor que revitalizar la lengua. ¿Y cómo es? Exigiendo a nuestros estudiantes que lo escriban, porque eso Mm. es un indicador de que ha logrado competencias lingüísticas en su lengua materna, ¿no? El detalle es quién lo revisa, pero eso es una exigencia que nosotros estamos asumiendo. Nosotros necesitamos que que también haya normativa para poder nosotros regular. Ahora, yo te digo esto como educadora, ¿ya? Te digo como eh, soy parte de la Facultad de Educación, pero vemos a nuestros colegas de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Esto es entendido más entre nosotros los educadores, pero cuando vamos a un tema más de otras ciencias, de otras carreras, ahí es el desafío, ¿no? ¿Por qué tiene que escribirlo en la lengua? ¿Por qué tendré que exponerlo en la lengua? ¿No? Llegan a un nivel de que si es de pueblos originarios, sí, con su vestimenta, hasta ahí, pero también necesitamos que lo expongan pues en su idioma, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa propuesta, ¿qué dicen las otras hermanas universidades, no? Por ejemplo, en Fabiola Salazar, hay la carrera de biotecnología, ¿ya? Biotecnología, los maestros pues son de otras ciencias, ¿no? Entonces, decir que ellos expongan, hagan en su idioma, es todavía romper el esquema. Si nosotros en unía, todavía nos cuesta. Por eso es que en Claro. las universidades interculturales eh, hay este entendimiento porque hay la escuela de educación, los programas en educación, pero cuando no lo es, por ejemplo, la de Quillabamba, ¿no? Los mismos gestores que han estado en este encuentro, ¿no? Solo llegamos a una interculturalidad de manera así literal, pero no estamos llegando a una interculturalidad crítica. No es folclorizar nuestros contenidos ni nuestra vestimenta, sino es implementar con acciones claras de cómo es que debemos de fortalecer la identidad cultural, revitalizar la lengua, dar una educación con pertinencia cultural, cómo incorporar los contenidos que están presentes en el territorio, incorporarlos a los sílabos, a los trabajos de investigación, cómo es que debemos de articularnos con la comunidad, cómo es que debemos de generar transferencia tecnológica, pero dándole el valor a los otros conocimientos ancestrales.
¿ve? Entonces, necesitamos descolonizar a nuestros ingenieros, a nuestros biólogos y a otros profesionales de otras carreras para que ellos también sean sensibles y sea un orden, ¿no? Sea esté estipulado para que ellos también sepan a dónde se están metiendo y sean también abiertos a que atender y formar a nuestros jóvenes de pueblos originarios es todo un compromiso de decir y no generar desigualdades entre ellos, porque ellos son los que nuestros estudiantes son donde tienen mayor nivel de deserción educativa. Bien, entonces es importante que nosotros como universidades interculturales, ¿no? Seamos abiertos, por ejemplo, hacia el otro que nos enseñe. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el reglamento de incorporar a los sabios, muchos ingenieros nos decían, pero yo he estudiado una maestría, he estudiado tal cosa, ¿y cómo va a venir alguien que no ha estudiado nada y me va a enseñar? Oh, Diosito, o sea, ¿cómo no podemos entender que ese otro conoce más que nosotros, sabe muy bien los tipos de suelo, sabe muy bien las variedades de yuca que pueden haber, pero ellos nunca fueron a una universidad a hacer de manera científica los tipos de suelo, ¿no? Porque te cuento una anécdota, nos vino a visitar un sabio aguajún, ¿no? Hace poco, hace la semana pasada, y había una ingeniera de suelos y ella muy bien nos explicaba y él decía, pero no, en nuestra cultura simplemente probamos la tierra y si está ácida, simplemente no sembramos ahí yuca. Mira. Pero la ingeniera decía, pero ¿cómo? Eso tiene que Hay haber que todo llevar al un laboratorio. estudio, un laboratorio, que la acidez, la alcalinidad, bueno, pero él lo resolvió Ah, solo con el gusto. acá está el laboratorio. Ajá. Hermoso. Wendy, sí, solamente quería decir esto, ¿no? O sea, yo entiendo muy bien y es la gran lucha esta de colonizar, de colonizarnos incluso, porque a veces incluso trabajando en interculturalidad todavía tenemos cosas por resolver. Pero tener claro que esto no se trata de un favor, no se trata de hacerle un favor al estudiante eh, con una lengua originaria que viene de una, de una etnia, de una cultura originaria, ¿no? Esto es un derecho, ¿no? Es un derecho y tenemos con eso todas las fuerzas de nuestro lado, ¿no? Además de aquellas otras. Wendy, y quisiera pedirte terminar, no estamos terminando la entrevista, nos hemos pasado un poquitito de tiempo, pero vale la pena, conociendo más a la UNIA. ¿Qué anécdota esperanzadora como docente en tu vínculo con los estudiantes podrías compartir? Bueno, uy, son muchas, estimada Milagros, pero hay una que me caló y me sirve en este momento y tener claro por qué necesitamos hacer todo una política EIB en educación superior, universitaria y no universitaria, que justamente los conocimientos están ahí, donde tú estás, en ese territorio donde estás, porque el año 2013, por primera vez en la UNIA, habían ido 7 sabios de diferentes pueblos originarios. Sabios que habían caminado tan lejos y nosotros los recibimos en UNIA para poder hacer todo un trabajo con Grimaldo Rengifo. Y Grimaldo estuvo con nosotros para poder rescatar saberes ancestrales para la conservación del ambiente. Y eso fue para mí algo muy significativo que, eh, que nos ha ayudado a nosotros en este momento a tener claro por qué la universidad tiene que
adaptarse al mundo del pueblo originario, no al revés, ¿no? Nosotros debemos de adaptarnos, tanto así de que si ellos tienen espacios de vida, tienen sus épocas, tienen muy marcadas todas sus actividades productivas, la universidad se tiene que adaptar a esos espacios de vida, donde nosotros tenemos que ser muy respetuosos del por qué nuestros alumnos vienen teniendo esa interrelación con la madre naturaleza, con la Yacumama, ¿no? Y que esos conocimientos tienen que estar íntimamente dialogadas con la ciencia, o sea, tiene que haber un diálogo de saberes, porque si no hay el diálogo de saberes, estimada Milagros, yo creo que no estamos aportando a la ciencia, darle valor a todos esos conocimientos que están invisibilizados y que la ciencia lo ha puesto en un nivel tanto como decir, son conocimientos empíricos, yo diría, no, momento, son tecnologías ancestrales que nosotros debemos de sistematizar a través del método científico y dar a conocer. Y ahí se genera innovación, se generan los patentes, se genera todo lo que es la protección a los saberes ancestrales, ¿no? Porque mira, tantos conocimientos solo de plantas medicinales, ¿no? Ya de pronto no son nuestros, ¿no? Se llevan al extranjero. Entonces, nuestros alumnos vienen con ese conocimiento y nosotros debemos de ayudarlos a ellos a que se empoderen y llevarlos a un nivel académico donde ellos puedan defender, pero haciendo investigación, haciendo ciencia, para que ellos puedan llegar a un Potenciar nivel, sus saberes también. exacto, potenciar y llevar a un nivel donde ellos puedan hacer patentes, ¿no? Porque recién en las universidades interculturales estamos en pañales en una investigación más desarrollo y necesitamos llegar a una investigación más desarrollo, más innovación, ¿no? Y más transferencia tecnológica. Y yo te diré que con esa experiencia del 2013, que he hecho ferias de saberes, conozco más a las plantas medicinales, a los secretos, a las señales que hay en la naturaleza, los sistemas de prohibición, los sistemas de valores, cómo es el estilo de crianza de cada pueblo, su forma de aprender, ¿no? O sea, el aprender a aprender milagros es todavía un tema nuevo para nosotros. Pero cuando ellos lo han desarrollado, uff, de generación en generación, y yo cada vez que tomo ayahuasca, cada vez que me encuentro con una sabia, un sabio, ¿no? Le tomo tanta atención y aprendo tanto de ellos y que eso lo transmito en el aula y le decimos, ustedes tienen el conocimiento, escríbanlo, transmítanlo, Claro. ¿no? Hablamos de juegos tradicionales, hablamos de cómo se crían a los niños, uff, y eso que es Hermoso. un 0.05% de todo lo que aún no se sabe, ¿no? Entonces, cada vez que una escuela, un programa se cree, ¿no? En cualquier universidad, debe tener incorporado contenidos propios del territorio, de las culturas, para Así poder es. salvaguardar esos secretos, esos saberes que están, ¿no? Y que el Perú sea líder, ¿no? En salvaguardar toda su biodiversidad que existe. ¿Mm? Así es. Wendy, muchas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conversando. En verdad está delicioso el diálogo contigo. Y sobre todo ahorita con Muchísimas mi gracias. coquita. Sí, con mi Muchas coquita. gracias por habernos acompañado en Mincaricu y con tu coquita también. Sí, Eh, mamá, con mucho cariño. Tú estás ahí detrás con los diseños Shipibo, ahí está la ayahuasca, sí, imagínate. hermoso. Sí, todos los Muchas secretos. gracias, Wendy. Muchísimas gracias y que Sí, siga mamita. adelante la. Muchas gracias por la invitación y a todos los hermanos que nos ven, por favor, la UNIA los espera. Vamos a recibirlos con mucho cariño, vamos a intercambiar, de repente invitarlos a hacer pasantías, a hacer trabajos de intercambios,
no sé, hacer grupos de investigación. Bueno, ya saben dónde nos pueden ubicar, estamos en Ucayali y con mucho gusto nosotros de seguir compartiendo muchas experiencias. Muchísimas gracias, Milagros, y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Wendy. Y bien, llegamos al final de esta octava temporada. Nos vamos a reencontrar el 22 de agosto próximo, recordándoles siempre que esta y todas las entrevistas de Mincaricui quedan a disposición vuestra en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de EESP Puquilasunchis y también quedan en nuestra página de Facebook. Como siempre, también al final de cada temporada, muchas gracias al equipo de trabajo, gracias a Winnie Riveros, a Pavel Chaparro, a Tania Castro, a Giancarlo Félix y a David Sencia en lo técnico. Muchísimas gracias y hasta agosto.